¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría con los chicos de cuarto y secundaria. Todo lo expuesto en este video, chicos, va a tener que ser copiado en el cuaderno. El tema que vamos a ver es los triángulos. El triángulo es la figura geométrica determinada por la unión de tres puntos no colineales mediante el segmento de recta. O sea, si yo tengo tres puntos y lo uno mediante una línea recta, me forma el triángulo, donde los vértices van a ser A, B y C, y los lados van a ser AB, BC y AC. La notación se representa por un triangulito y las letras que están involucradas, en este caso ABC, y se lee triángulo de ABC. Tenemos la longitud de los lados, en este caso para AB se le asignó la letra C, para el lado BC se le asignó la letra A, y para el lado AC se le asignó la letra B. Si a mí me piden hallar el perímetro, simplemente voy a sumar las medidas de los lados. Ángulos de un triángulo. En un triángulo tenemos los ángulos internos y los ángulos externos. Los internos son aquellos que están dentro del triángulo. Los externos son los que están fuera del triángulo. Propiedades de los triángulos. Tenemos la primera propiedad que me dice que en todo triángulo la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. En la propiedad número 2 me dice que la suma de los ángulos exteriores, en este caso X, Y y Y, la suma de ellos va a ser igual a 360 grados. Propiedad número 3. Me dicen que en todo triángulo la medida de cualquier ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Quiere decir que si yo tengo un triángulo y observo dos ángulos interiores, la suma de ellos me va a salir el ángulo exterior opuesto a ellos. En este caso, X, que es un ángulo exterior, va a ser igual a la suma de los dos ángulos que están opuestos interiores, o sea, alfa más teta. Acá tenemos X es igual a alfa más teta. La cuarta propiedad, conocido como existencia de triángulos, me dice, en todo triángulo la longitud de un lado está comprendido entre la suma y diferencia de las longitudes de los otros lados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo un triángulo, en la cual vemos una de sus medidas, que es la letra C, para que exista el triángulo, este valor tiene que ser mayor a la diferencia de los otros dos lados, y a su vez tiene que ser menor a la suma de esos lados. Entonces acá quiere decir que en este caso se tomó el valor de B, la medida B, eso es mayor a la diferencia entre C y A, y a su vez es menor a la suma de C con A. Si cumple esa característica, existe el triángulo. Propiedad número 4. Me dice que en todo triángulo al lado de menor longitud se le opone el ángulo de menor medida. Entonces yo tengo un triángulo donde tengo la medida de AC que vale B y la medida de CB que vale A. Tengo sus respectivos ángulos. Si el lado AC va a ser mayor al lado CB, sus respectivos ángulos, en este caso sus opuestos, de B va a ser beta, beta va a ser mayor a alfa. Eso es lo que me indica la propiedad número 4. Tenemos clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos. Tenemos los triángulo ocutángulo, que es aquel triángulo que la medida de sus ángulos interiores es menor a 90 grados. Tenemos el triángulo obtusángulo, es aquel triángulo donde un ángulo interior va a ser mayor a 90 grados. En este caso, teta es mayor a 90 grados. Eso viene a ser el triángulo obtusángulo. El triángulo rectángulo es aquel triángulo donde tiene un ángulo que mide 90 grados. En este caso es teta. Teta es igual a 90 grados. Ahora, en este triángulo, el lado opuesto al ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa. Y a los otros dos lados, que están adyacentes al ángulo de 90, se le llama cateto.
Tenemos de acuerdo a la longitud de sus lados. Tenemos el triángulo escaleno. ¿Qué es un triángulo escaleno? Aquel triángulo que las medidas de sus lados son diferentes. Y sus ángulos interiores también son diferentes, o sea, tienen distintas medidas. Tenemos el triángulo isósceles. Es aquel triángulo que la longitud de dos de sus lados son iguales. O sea, si tengo mi triángulo, en este caso, el lado AC y el lado CB, si en esos casos, esas dos medidas van a ser iguales, entonces viene a ser un triángulo isósceles. Y no solamente los lados van a ser iguales, los ángulos también van a ser iguales, o sea, alfa con beta. Esa es la característica del triángulo isósceles, tanto para los lados y los ángulos. Triángulo equilátero. Es aquel triángulo donde las medidas de sus lados son iguales, tienen la misma medida. Y sus ángulos también tienen la misma medida, o sea, son iguales. Y en un triángulo equilátero su valor es de 60 grados. Tenemos las propiedades adicionales. Tenemos la primera figura, conocida como el boomerang, donde me dice que el ángulo exterior va a ser igual a la suma de los ángulos interiores. En este caso, gamma va a ser igual a alfa más beta más teta. Tenemos la otra figura, que es en forma de mariposa, que me dice eso, que los ángulos que están dentro de este triángulo, en este caso alfa y beta, la suma de ellos va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos que están en este triángulo. Teta con gamma. Tengo esta figura conocida como el pescadito. Me dice que los ángulos interiores alfa y teta, la suma de ellos va a ser igual a la suma de estos dos ángulos exteriores. Beta con gamma. Líneas notales, chicos, corríjanlo eso por favor, ¿ya? Son líneas notables, no lo pongan puntos, líneas notables. Tenemos líneas notables. ¿Cuál es? Una de ellas es la seviana. La seviana, ¿qué viene a ser? Es el segmento determinado por un vértice y un punto cualquiera del lado opuesto. O sea, yo tengo mi triángulo ABC, de la cual trazo una línea cualquiera y ubico un punto M. Es el punto que no tiene ninguna característica, o esa línea va a ser la seviana. Pero como está dentro del triángulo, se le va a decir seviana interior. Si se traza una línea cualquiera fuera del triángulo, en este caso BN, eso se le llama seviana exterior. Tenemos la altura. Es el segmento perpendicular trazado desde un vértice hasta el lado opuesto de su prolongación. O su prolongación, disculpe. Tengo mi triángulo, de la cual de uno de los vértices trazo una línea que choca perpendicularmente a su lado opuesto. A esa línea se le llama altura. Y si tengo un triángulo obtusángulo, de uno de los vértices voy a trazar una línea que choca perpendicularmente a la prolongación de AC. En este caso choca en el punto H. BH viene a ser la altura, en este caso como está afuera, altura exterior. La mediana. La mediana es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. O sea, si yo tengo un triángulo, del vértice B va a salir una línea. Y en el lado opuesto ubicamos un punto M, que es punto medio del lado AC. Entonces, si yo veo que BM es la línea y llega al punto medio del lado opuesto, esa línea se le llama mediana. La mediatriz es la recta perpendicular que pasa por el punto medio de cualquier lado del triángulo. Si yo tengo mi triángulo, igual parecido a la mediana, ubico el punto medio, de esa línea trazo una línea que choca perpendicularmente a ese lado. En este caso la recta L. Esa recta L va a ser mediatriz al lado AC, o sea, al lado donde ha chocado perpendicularmente, que es AC. Tenemos la bisectriz. Es el rayo de recta que biseca el ángulo interior o exterior. Tenemos bisectriz interior en un triángulo ABC del vértice B o del ángulo B trazo una bisectriz. Entonces eso me divide al ángulo en dos ángulos iguales. Entonces
BE va a ser bisectriz interior. Y si tuviera el triángulo ABC donde ubico un ángulo exterior B y de ese ángulo trazo una línea BE que es bisectriz al de ese ángulo exterior, esa línea va a ser bisectriz exterior porque está fuera del triángulo. Vamos a ir con algunos ejercicios. Tenemos acá 4 ejercicios que se va a desarrollar y acá 4 más. En total 8 ejercicios que se va a desarrollar. Acá tenemos su respectiva tarea, 6 ejercicios para que lo desarrollen. Ejercicio número 1. Me dice calcular teta más beta y me dan el gráfico. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es calcular el valor de teta y beta. Entonces, yo observando la figura me puedo percatar, observo la figura BDE. Entonces yo voy a decir el triángulo BDE. Tengo dos ángulos internos y podría saber la medida de este ángulo interno. Le puedo poner alfa. Entonces aplico primera propiedad. La suma de ángulos internos es igual a 180. Entonces tendría que alfa más 20 más 110, esto es igual a 180. Tendría que alfa más 20 más 110 sería 130 igual a 180. 130 pasa a restar, entonces alfa va a ser igual a 50 grados. O sea, ya tengo el valor de alfa. Ahora, como yo tengo este valor, yo sé que vale 50, ahora voy a observar a todo el triángulo. Entonces yo digo acá, del triángulo ABC. ABC. Ya tengo la medida de los tres ángulos. Primera propiedad. La suma de los tres ángulos es igual a 180. Entonces tendría teta más beta más alfa es igual a 180. Tendría teta más beta más alfa, pero yo sé cuánto vale alfa. Alfa vale 50. Entonces yo coloco acá 50 grados. Es igual a 180. Tendría teta más beta, va a ser igual 50, pasa a restar y sería 130 grados. Me piden teta más beta. Listo, ya hallé ese resultado. Ejercicio número 2. Me dice, en un triángulo ABC, el triángulo ABC, dicen que es escaleno, o sea, distintas medidas. Me dice calcular la suma de los valores enteros impares que puede tomar la medida del tercer lado. Se me pide hallar la suma de valores impares del tercer lado. A este lado le voy a poner X porque no sé cuánto vale. Entonces, cuando yo tengo esto, me pide hallar en este caso la suma de los valores impares. No hay que olvidarte eso. Hay que hallar los valores de X. Entonces, para hallar el valor de X, en este caso tengo que aplicar existencia de triángulos. Teorema número 4. Teorema número 4 me dice cuándo un triángulo va a existir. Un triángulo existe cuando uno de los valores, en este caso X, va a ser mayor a la diferencia de las medidas de los otros dos lados, o sea, 7 menos 5. Y a su vez este valor de X va a ser menor a la suma de las medidas de los otros dos lados, o sea, 7 más 5. Ya está la desigualdad para existencia de triángulos. Vamos a operar. Quedaría X, 7 menos 5, 2. Y acá sería 7 más 5, 12. Entonces los valores que va a tomar X sería, X son mayores a 2, sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esos son los valores que toma X para que el triángulo exista. A mí me piden hallar la suma de los valores impares. Entonces yo voy a colocar acá suma de valores impares. Entonces voy a sumar los valores impares. ¿Cuáles son? Los valores impares 3, 5, 7, 9 y 11. Entonces sería 3 más 5
más 7, más 9 y más 11. Entonces, sumando todo eso, ¿cuánto sale? 3 más 5 más 7 y más 11, más 9 y más 11 sale 35. Esa es la respuesta para el número 2. Ejercicio número 3. Me dice, si alfa más teta es igual a 40, y me dicen que AB es igual a BF, también me dicen que el ángulo, o la medida del ángulo EBC es 90 grados, acá está 90 grados, chicos. Entonces, 90 grados. Calcular X. Piden hallar X. ¿Dónde está X? Acá está. Vamos a desarrollar ese ejercicio. Vamos a agarrar los datos. Me dicen que AB es igual a BF. Entonces yo tengo acá AB, le voy a poner un circulito, y me dicen que BF también es la misma medida. O sea, estas medidas son iguales. Entonces yo puedo decir aquí que el triángulo ABF es isósceles. Ya sabemos la característica de los isósceles, que esos dos ángulos que van a estar aquí van a ser iguales. Entonces, desarrollemos el ejercicio. Observando la figura, yo puedo percatarme acá en el triángulo BFC que tengo dos ángulos internos. Por la tercera propiedad, la suma de ángulos internos te sale el ángulo externo que está aquí. Entonces yo puedo decir que este ángulo va a ser igual a X más alfa. O sea que voy a poner X más alfa. Como este es un triángulo isósceles, ya lo había mencionado, ABF es un triángulo isósceles. Si este es X más alfa, recuerda que este también es el mismo ángulo, esto va a ser X más alfa. Entonces, ahora yo voy a observar el triángulo BAE. Mira, tengo ángulos internos. Por tercera propiedad, la suma de ángulos internos te sale el ángulo externo, que es X más alfa más teta. X más alfa más teta. Ahora, quiero que observen esto. Del triángulo EBC. EBC. Es un triángulo rectángulo. Acá está, lo voy a poner este triangulito de acá. Este triángulo de aquí es un triángulo rectángulo. La suma de estos ángulos debe ser igual a 90. Entonces sumaría estos ángulos. Tendría que X más alfa más teta más X. Eso va a ser igual a 90 grados. X más X, 2X más. A mí me dan de dato alfa más teta. ¿Cuánto vale? 40. Entonces tendría más 40 igual a 90 grados. 40 pasa a restar, tendría 2X igual a 50. Ese 2 va a pasar a dividir, entonces yo puedo decir que X va a ser igual a 25. Esa es la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, calcular X si BD es igual a DF. Me pide hallar el valor de X. ¿Dónde está X? Acá está. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Ahora, me dicen que BD, BD va a ser igual a DF. Está DF. Entonces yo puedo decir que el triángulo BDF, o sea, yo voy a decir que el triángulo BDF es un triángulo isósceles. Característica del triángulo isósceles, que estos dos ángulos que están aquí van a ser iguales. Ahora, yo observo el triángulo AEF, o sea, este triangulito de aquí. Observo este triángulo.
y veo que hay dos ángulos internos. Acá vale 90 y acá hay un ángulo externo. Entonces yo digo del triángulo AEF. AEF. Aplico tercera propiedad. La suma de ángulos internos te sale el externo. Entonces sería alfa más 90 es igual a X. Voy a despejar el valor de alfa. O sea, tendría que alfa va a ser igual a 90, pasa al otro lado a restar. Sería X menos 90. Entonces yo tengo el valor de alfa. Se lo voy a dejar ahí y que lo voy a usar después. Ahora, vamos a observar el triángulo. Yo sé que este triángulo ABC es un triángulo rectángulo porque acá hay un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a completar los ángulos. Si acá es 2 alfa, este ángulo de acá va a ser 90 menos 2 alfa. Ahora, el triángulo BEC es un triángulo rectángulo. Si este ángulo es 90 menos 2 alfa, el ángulo que va hasta acá va a ser 2 alfa. Ahora, yo sé que este es un triángulo isósceles. Esta medida de ángulo va a ser igual a esta. Si esto es 2 alfa, este ángulo va a ser 2 alfa. Ahora yo observo aquí en este ángulo F, es ángulo llano. Entonces, como es ángulo llano, es todo esto 180. O sea, X más 2 alfa va a ser igual a 180. Pero el valor de alfa que está acá lo voy a reemplazar. Entonces tendría que X más 2 por alfa, pero alfa ya sé cuánto vale. Pongo acá X menos 90. Esto es igual a 180. Tendría entonces X más 2 por X, 2X. Menos 2 por 90, 180. Igual a 180. Esto pasa a sumar, entonces tendría X más 2X, 3X. Igual, 180 más 180, 360. 3 pasa a dividir, entonces el valor de X sería igual a 120 grados. Y esta es la respuesta para la número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcular la medida del ángulo C. En el gráfico el ángulo C está aquí. Acá la voy a poner X. Y me dicen que AB es igual a BD. Vamos a desarrollar. Entonces, del dato, me dicen que AB es igual a BD. Entonces, busco el lado AB. Acá está. AB va a ser igual a BD. Entonces, yo puedo decir que el triángulo ABD, es un triángulo isósceles. Característica del isósceles, dos lados iguales, dos ángulos iguales. Si este es 50, el ángulo que está acá también va a ser 50. Ahora, yo observo este triángulo de aquí, el triángulo BDC. Observo este triángulo. Mira, tengo dos ángulos internos y un externo. Entonces yo digo, del triángulo BDC, aplico tercera propiedad. La suma de los ángulos internos, o sea, X más 20, va a ser igual a el ángulo externo, que es 50. Entonces 20 pasa a restar, tendría que X es igual a 30 grados. Y esa es la respuesta para la número 5. Ejercicio número 6. Me dice, calcular 10 beta menos 3 alfa sobre 4 alfa menos 30 beta más 50 alfa. Y mi de dato me dicen que AB es igual a AR. Y PQ es igual a PC. Entonces, vamos a desarrollarlo. Ahora, vamos a usar los datos. Me dicen que AB es igual a AR. Voy a buscar AB. Acá está AB. Me dicen que este lado es igual a AR. O sea, desde aquí hasta acá, más o menos es esto. Entonces, yo puedo decir que el triángulo BAR, o sea, digo del triángulo BAR,
es isósceles. Característica del triángulo isósceles, dos lados iguales, dos ángulos que van a ser iguales. Me dicen que PQ es igual a PC. ¿Dónde está PQ? PQ y PC son iguales. Entonces yo voy a poner acá PQ y QC, o PC, perdón, son iguales. Entonces yo digo que el triángulo QPC es isósceles. Característica de los isósceles, que los dos ángulos son iguales, tienen la misma medida. Entonces vamos a comenzar a desarrollar. A este ángulo le voy a poner teta. Por ser un triángulo isósceles, el ángulo que va a estar acá también es teta. Ahora, yo observo acá ángulo opuesto por el vértice. Si esto es 3 alfa, el ángulo que está acá también va a ser 3 alfa. Acá yo observo en el triángulo BCR, que es un triángulo que tiene dos ángulos internos. Tercera propiedad, la suma de dos ángulos internos te sale el externo. Entonces sería teta más 5 beta, acá va a ser teta más 5 beta. Apliqué tercera propiedad. Como este es un triángulo isósceles, recuerda, los ángulos que estaban acá eran iguales. Teta más 5 beta, acá también va a ser teta más 5 beta. Ahora, yo voy a observar el triángulo que está aquí. Acá lo voy a poner punto M. Entonces yo digo, del triángulo QMB, tengo dos ángulos internos y un ángulo externo. ¿Cuál es? Este ángulo de acá. Este ángulo de aquí, o sea, todo esto es el ángulo externo a dicho triángulo. Aplico tercera propiedad. La suma de ángulos internos, en este caso es teta más 3 alfa, va a ser igual al ángulo exterior, que es 5 beta más teta más 5 beta. Vemos en los extremos teta y teta se van a eliminar, porque teta pasa a restar y sería 0. Entonces, tendría acá 3 alfa, sería igual a 5 beta más 5 beta, 10 beta. Ya tengo una relación entre ellos. Ahora voy a desarrollar aquí. Coloco lo que me piden, sería 10 beta menos 3 alfa, todo esto sobre 4 alfa por 30 beta más 50 alfa. Yo puedo observar que 10 beta yo sé cuánto vale, 3 alfa, entonces tendría 3 alfa menos 3 alfa, o sea, estoy reemplazando, sobre 4 alfa por 30 beta más 50 alfa. 3 alfa menos 3 alfa es 0, y un número que se divide con 0 siempre es 0. Entonces la respuesta es 0 para el ejercicio número 7. Me dicen, determinen la relación correcta y me dan que PQ es igual a PR. Me dicen la relación correcta, o sea, la relación que hay entre X y teta. Entonces vamos a colocar el dato. Me dicen que PQ, acá está PQ, es igual a PR. PR, listo. Entonces yo puedo decir aquí que el triángulo QPR es un triángulo isósceles. Característica del triángulo isósceles, que estos dos ángulos, este ángulo de aquí con el de acá, van a ser iguales. A ver, como no sé cuánto vale, le voy a colocar alfa. Va a ser alfa, esta va a ser alfa. Ahora, entonces yo digo, del triángulo, esta es la letra D, del triángulo QPN, tenemos que la suma de ángulos internos te sale el externo, o sea, x más alfa es igual a teta, o sea, x más alfa es igual a teta. Yo voy a despejar alfa.
Entonces tendría que alfa va a ser igual, el x pasaría a restar, sería teta menos x. Lo he despejado alfa para saber cuánto vale, porque yo no necesito alfa, yo quiero valores con x y teta para hallar la relación. Entonces ya tengo esa primera ecuación. Sigamos observando el gráfico. Veo que aquí es alfa, ángulo opuesto por el vértice, esto también es alfa. Acá también observo que acá hay alfa, ángulo opuesto por el vértice, esto también va a ser alfa. Ahora, yo observo este triángulo de aquí. Yo sé que acá tengo un ángulo interno más otro ángulo interno, me va a salir el ángulo teta que es externo. Pero yo veo esta ecuación y yo sé que alfa más x es igual a teta. Entonces acá sería alfa más x, te va a salir teta. Listo, ya coloqué el ángulo aquí. Ahora me voy a observar este triángulo. Tengo dos ángulos internos. Por acá le puedo poner otro ángulo interno. Por ejemplo, le coloco el ángulo beta. Voy a hallar ese ángulo beta. Entonces yo digo del triángulo, ¿qué triángulo? AMQ. AMQ. La suma de ángulos internos, 180. Entonces tendría que beta más teta más alfa es igual a 180. Yo sé cuánto vale alfa. Vale teta menos x. Entonces tendría que beta más teta más alfa que vale teta menos x. Esto es igual a 180. Voy a hallar el valor de beta, o sea, voy a despejar. Tendría que beta va a ser igual 180. En este lado sería teta más teta, 2 teta. Pasa al otro lado a restar, entonces sería menos 2 teta. Acá es menos x, se va al otro lado, sería más x. Entonces ya tengo el valor de beta. Si puedes percatar, el ángulo alfa con beta contienen teta y x. Acá también tiene teta y x. Ahora voy a ver todo el triángulo. Mira, el triángulo ABC. Entonces yo digo del triángulo ABC, la suma de ángulos internos igual a 180. Entonces tendría que beta más 5x más x. 5x más x, esto es igual a 180. 5x más x, ya sé que es 6x. Pero beta, yo sé cuánto vale. Sería 180 menos 2 teta más x. Todo esto más 5x más x, 6x. Esto es igual a 180. 180 en ambos extremos con signos iguales se van a eliminar. Entonces me quedaría 6x más x, 7x. Acá menos 2 teta. Esto es igual a 0. 2 teta lo mando al otro lado. Entonces la relación me quedaría 7x es igual a 2 teta. Es la relación que hay entre x y teta. Ejercicio número 8. Me piden calcular x. O sea, me piden hallar este ángulo. A ver, vamos a desarrollar. Tenemos el gráfico. Entonces, yo veo que acá, yo observo aquí que hay 130 más a y acá hay 140 menos a. Yo podría saber este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. Yo sé que todo es 180. ¿Cuánto le falta? 140 menos a para hacer 180 sería 40 más a. En este ángulo de aquí. Si todo es 180 y acá tengo 130 más a, ¿cuánto le falta para ese 180? Sería 50 menos a, que la suma de esos dos sale 180. Ahora, yo observo esta figura de aquí. Es una propiedad que les he mencionado. Es la figurita que parece un boomerang. Entonces yo digo, por propiedad, que me dice la propiedad del boomerang, que la suma de los ángulos internos te sale el ángulo que está acá afuera, que es x. Entonces yo puedo decir que x va a ser igual a la suma de los ángulos internos, 25 más 50 menos a más 40 más a.
Entonces, menos A más A, eso va a salir 0. Entonces me quedaría 25 más 50 más 40. Eso va a salir 115 grados. Esa es la respuesta para el número 8.